Siempre me dicen a mí, tú eres muy indiferente. Y es para mí un cumplido. Para los españoles es un insulto, pero para mí es un cumplido. Gracias. Porque yo no estoy diferenciando. Yo repito todos los días lo mismo y espero un cambio. Eso se llama locura. Entonces tú piensas, el mundo está loco, pero porque tú participas a esa locura. ¿Qué para ti una persona que te despierta? Cuando yo no quiero nada del otro. ¿Cuánto piensas que puede haber personas despiertas? De estudios que hubo, 0.00. Verdadera compasión es también con el sistema. Diciendo, bueno, listo, comprendí ahorita algo, gracias por todo lo que ha pasado, chao. Y listo, no engancharse. Tienes que tener compasión con todos los que te están manipulando. Eso es amor. Si tengo ahorita diciendo, ellos me hacen, ya está, otra vez en el ego, otra vez estoy molesta, otra vez en un mismo donde me quieren tener. En mi caselero. Sentado sobre un cojín meditando 10 horas y al final, mueres, te cansa. Entonces, ¿qué pasó? No sirvió nada. Porque no has llegado a la causa, tu inconsciencia de buscar amor. Dinero, pareja, todas esas realmente tonterías fueron implementadas para que tú te distraes. Mi familia, mi mujer, mis hijos. Entonces, en el mí y en personaje no hay amor. Porque buscas amor. Mientras buscas algo, ¿cómo puede estar algo que estás buscando? No da ningún sentido. Y tú fuiste programado a buscar amor. Por eso en toda tu actividad buscas amor. Pues ahí llegamos realmente a la causa de todo el drama de la humanidad. Comenzamos. Marco Llite. Bueno, gracias por la invitación aquí y gracias a ustedes por venir y que se dan realmente ese regalo a ustedes mismos. Porque cada uno siente siempre algo y se da el placer de conocer más de sí mismo. Y es un paso no siempre fácil, que he observado. Muchos sujetan bien su creencia y aunque están viviendo una vida no feliz, no quieren hacer un cambio ni nada. Entonces, como ya le dije, cuando estoy hablando de algo que es en contra de una creencia, uno reacciona siempre en defensa, y eso se llama disonancia cognitiva. Por eso siempre date el gusto de escuchar algo y después empiezas a observar. Pero como puedes verlo religiosamente, tú sujetas una creencia y es fatal. Porque quien cree es eso que tú no eres y automáticamente te quedas ahí atrapado. Pero eso vemos ahorita poco a poco. Entonces todos quieren saber eso de la comida, pero al final se van a dar cuenta, no se trata de la comida. No se trata de un cigarro, no se trata del alcohol, no se trata del vicio. Se tiene que saber por qué tengo ese vicio. Y eso vamos a observar ahorita. Yo invito siempre a observar, no creer. Si empiezas a creerme, estás en una religión, cambias nada más la otra religión, estás en lo mismo otra vez. Realmente no debes creer en nada, porque quien cree es ese que tú no eres. No importa en qué crees, pero hazte la pregunta, ¿por qué tengo que creer? Porque no lo siento. Porque sujeto algo que otros me han vendido y de ahí empiezo a creer. No tienes que creer nada. Ahí poco a poco lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver dónde inicia todo el descontento que realmente vives. Porque si estás feliz, ¿por qué estás aquí? No da sentido. ¿Para qué voy a una conferencia si estoy pleno y feliz? Entonces ahí puedes darte cuenta que no estás feliz. No puedes estar feliz mientras estás en un personaje. Porque el personaje es un carruaje, una idea que es diseñada para mantenerte infeliz. ¿Entendido más o menos? Entonces el ego no puede estar feliz. Y por eso cuando no estás feliz, haces algo principalmente que no quieres hacer y cuando causa eso, ansiedad. ¿Y qué necesitas para calmar la ansiedad? Una droga, que sea el celular, la nevera, el alcohol, el cigarro. Necesitas una droga para calmar tu ansiedad. Entonces, la droga en sí no es el problema. Es tu ansiedad. Entonces, ¿por qué estás ansioso? Porque vives una vida que no es tuya. Así de simple.
Y nunca va a cambiar eso mientras tú no cambies. Más bien no tienes que hacer nada. ¿Entendido eso? Es simple y fácil. Todos pero mientras tú buscas ahí afuera, ¿qué vas a hacer? Vas a mantener ese infeliz vivo. Por eso no tienes que hacer nada. Y no tienes que saber nada. Realmente, si tú escuchas a ti mismo, no tienes que estar aquí. Pero no te escuchas. Tú escuchas siempre afuera. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué hago eso que no da ningún sentido? ¿Me siguen? Yo sé que no, muchos ahorita pueden preguntarse, no estoy de acuerdo. ¿Pero quién no está de acuerdo? No, exactamente que tú no eres. Otra vez estás en defensa de algo y no eres esto. Entonces, tú vives una vida que no es tuya. Por eso, posteriormente vemos también una película, un cortometraje, espero que está ahí por un lado, donde puedes darte una idea, donde empieza, arranca realmente tu infelicidad. Porque si buscas felicidad, ¿qué significa? Estás infeliz. Porque buscas un placer, porque vives una vida desplacente, creo que se llama. Vives en desdicha todo el tiempo. Entonces, por eso necesitas una droga, necesitas una distracción. Entonces, en lugar de buscar una distracción, una droga, tienes que saber por qué. ¿Por qué vivo una vida que no es mía? ¿Cómo llegué a ese estado de un niño feliz a un adulto aburrido? ¿Cómo llegué a ese estado? Y eso tengo que observar, no creer, obsérvalo. Pues los niños te muestran, mamá, tú estás muy aburrida. De todos modos, la mamá sigue siendo aburrida. En lugar de ver, gracias que me avisaste, me voy a volver otra vez niño. No, la mamá sigue sonriendo. ¿Pero por qué? Lo mismo como el papá. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si no me hago las preguntas básicas, todo lo estoy haciendo no sirve para nada. Todo que tú realmente haces no sirve para nada. Porque lo haces a través de ideas de otros. En realidad funcionas como un robot programado. Absolutamente todo que tú estás haciendo con tu personaje no sirve para nada. Tú sirves para alguien, pero no sirves para tu esencia que tú eres. Y tú piensas que haces un camino espiritual, no hago esto. ¿Quién piensa otra vez? ¿Y de dónde viene esa idea de la espiritualidad? Otra vez estoy alguien que no soy. Automáticamente, ¿con qué me ocupo? ¿O con qué me mantengo vivo el carcelero de mi alma? No importa el sistema. Lo importante es que tú te ocupas, que tú te orientes a la ilusión. ¿Con qué te orientes a la ilusión? No importa. Por eso es tan importante no hacer nada. ¿Me siguen? Sí, que la gran parte, así es. Yo también tenía un sacudo gigante, darme cuenta que todo lo que he hecho no sirvió para nada. Absolutamente nada, porque estoy en una ilusión. Entonces tú como personaje eres ilusión. En la ilusión, ¿qué sentido tiene eso? La ilusión en la ilusión. ¿A dónde va a llegar la ilusión en la ilusión? Exactamente, a ningún lado. Y eso es el sentido de la distracción y de ese sistema que están viviendo. Distraerlos para mantener vivo eso que no son, y eso que no son es realmente el carcelero del alma. Y por eso solo vives 4 años, el resto de la vida no sirve para nada. ¿Qué estás haciendo? Trabajo, relaciones, pareja, todos esos enredos no sirven para nada. Porque eso es actuación y pensamiento del robot que tú crees que eres. Pero esas son ideas de otros. Entonces, si son ideas de otros, sigo una programación ajena. Entonces, no sigo mi corazón. Entonces, todo lo que estoy haciendo no sirve para nada. Suena duro, pero para que se dan un poquito la idea. También, muchos no les gusta la palabra robot, pero cuando yo programo, por ejemplo, que sea un programa y después se ejecute ese programa, es una programación, entonces es un robot ahí. Entonces eso, la humanidad es así. 99% de la humanidad vive programado, condicionado. No vive. Nadie está viviendo en realidad. Pero para saber lo que realmente anhela tu alma, para saber lo que tú quieres realmente, yo pienso que se tiene que hacer mucha autoindagación, ¿no? Es decir,
porque si no es muy fácil de dejarse condicionar por todo lo que has vivido, ¿no? Todo lo que te han inculcado, religión, profesores, lo que sea. Entonces, para dar con lo que tú realmente anhelas, lo que tú realmente quieres, no, yo pienso que no es fácil no dar con ello. Si no haces mucha meditación, mucha introspección. Menos que haces, más sabio vas a estar. El gran problema de la humanidad es el enemigo de la sabiduría, que es querer saber. Porque quieres saber, ¿quién quiere saber? El ego. Y mientras el ego quiere saber, mantienes vivo eso que tú no eres. Tú, en realidad, no tienes que saber nada. Nada. Porque todo tu conocimiento no sirve nada. ¿Para qué? Solo que tienes que descubrir que no eres. Nada más. Porque la sabiduría está dentro de ti y el que quiere algo o que tiene una intención, él lo sabe. Tú no tienes que saberlo. Mientras que tú quieres saberlo, mantienes vivo el ego y estás otra vez en la trampa. ¿Entendiste? Yo sé que es duro, no tienes que hacer nada, no tienes que saber nada. Estoy hablando del personaje que tú eres. Pero tú quieres saber. ¿Por qué quieres saber? Porque alguien te dijo que tú eres un inferior, gusano, pobre, y tienes que llegar a la iluminación. ¿Qué bobada es esa? La luz que tú eres quiere ser más luz. ¿Qué es eso? Te han vendido a la moto. Y tú te subes a la moto de la ilusión y andas perdido. Esa es una trampa gigante. Invito a observar, no invito a creer. Y nadie se tiene que sentir ofendido. Porque ¿quién se siente ofendido? Otra vez esto que no eres. Otra vez caíste a la trampa. Observación es la clave para todo. Entonces, ¿observación qué es? No involucrarse en lo que estoy observando. Si veo mi película, lo debo ver como no mi película, sino veo una película. Veo una novela. Pero tú ves la película, es como ves en la función de cine y después llegas a la casa y oras por la película. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Crees que la película fue real? Por eso tú, cuando ves una película y estás enfrente de esa película, algunos reaccionan emocionalmente. ¿Y por qué reaccionas emocionalmente? Porque crees eso es real. Si no es real, ¿para qué reaccionas? Por eso se llama emoción. Es algo exterior, emotion es movimiento. Entonces tú reaccionas al movimiento de la ilusión. Pues la emoción es parte del sistema. Y es un engaño gigante. Tienes que comprender eso. Realmente el ser es, porque eso siempre me dicen a mí, tú eres muy indiferente. Y es para mí un cumplido. Para los españoles es un insulto, pero para mí es un cumplido, gracias. Porque yo no estoy diferenciando. Para mí no hay una diferencia. Cuando eres indiferente, no diferencias. Y es bueno, no debes diferenciar, pero tú diferencias. Mi familia, mi mujer, mis hijos. Entonces, en el mí y en personaje no hay amor. Tú no puedes amar, así de simple. ¿Y por qué no puedes amar? Porque buscas amor. Mientras buscas algo, ¿cómo puede estar algo que estás buscando? No da ningún sentido. Y tú fuiste programado a buscar amor. Por eso en toda tu actividad buscas amor. Pues ahí llegamos realmente a la causa de todo el drama de la humanidad. Porque tú estás confrontado, tú estás un bebé feliz. Un bebé feliz porque sabe, es un ser jugando, explorando eso. Un bebé nunca está infeliz. Sí es el bebé. Y después se orienta ¿a quién? A alguien infeliz. Y por eso el bebé se vuelve infeliz porque está confrontado con una mamá. Porque la mamá no está feliz. La mamá no puede estar feliz. Porque la mamá toma el papel de la mamá.
se identifica con el cuerpo, se es personaje. El ego no puede estar feliz. El ego, como pasa en ti, puede estar distraído. En la forma del momento de la distracción sientes un alivio. Ya no siento esa pena conmigo, pero después estás otra vez en lo mismo miércoles. Entonces no ha cambiado nada, solo fuiste distraído. ¿Entendido? No tienes que estar de acuerdo, solo comprender que estoy transmitiendo. El resto es tuyo. No me voy a involucrar de ustedes, porque estoy tan indiferente que a ustedes no me importa, porque no tengo un interés en ustedes. Y eso es amor, no tener interés en el otro. Si el otro me importa, tengo un interés en el otro y automáticamente no hay amor, porque hay algo que quiero ahí. Que sea del hijo, de las mascotas o que sea. Ahí no hay amor. Tú buscas amor. Y tú buscas amor porque estás confrontado a dos mendigos de amor. Dos mendigos de amor que mamá y papá forman otro mendigo de amor. ¿Entendido? Entonces, dos robots forman otro robot. Dos esclavos forman otro esclavo. Dos adictos forman otro adicto. Obvio. Entonces tú eres nada más una copia de otros. Entonces no vives automáticamente no tu vida de tu ser o de tu alma, sino la vida de otros. Y automáticamente causa ansiedad. Y para calmar la ansiedad necesitas una droga. ¿Y tu droga favorita? Es la nevera. Abrirlo y elegir qué quieres. Y eso estás tú condicionado, programado. Así de simple tienes que comprender. Entonces la causa, el problema es tu búsqueda de amor. Y tú buscas en el trabajo, en la pareja, en la comida, en toda actividad que tú haces a través del personaje, buscas amor. Porque el ego es así condicionado. Ego significa quiero algo para mí. Claro, simple. Entonces todo lo que tú estás haciendo a través del personaje no sirve para nada. ¿Clarito? Tú quieres servir. Eso es lo único, pero tienes que observar en qué forma estás tú sirviendo. Tú esperas algo. Cuando yo espero algo de mis hijos, espero algo de mi pareja, espero algo, eso no es amor. ¿Dónde está el amor si espero algo del otro? Yo sé que ahorita estoy hablando muchas cosas y realmente estoy dejando aquí una semilla. Porque ustedes van a regresar a la casa y van a estar igual. Pero la semilla está dentro de ustedes y tarde o temprano se van a recordar. Yo lo sé, tarde o temprano viene un momento que tú estás, ya no puedo seguir más. Porque yo estoy tan infeliz o viene una enfermedad para que sacudirme diciéndome, tú ahí no va la jugada. Tu búsqueda de amor es la causa de todo el drama. Entonces, en la búsqueda de amor, porque tus papás buscan amor, tú empiezas a buscar amor, entonces tú buscas algo de tus papás, ser reconocido, es amor. Tú buscas atención a ellos y eso no es normal. ¿Para qué? ¿Para qué quiero la atención de mamá y papá? Aquí vengo yo usando el cuerpo y ya listo, pero no necesito una vez ser mendigo. Y eso es porque tus papás son mendigos, entonces te forman y programan buscar otra vez amor. ¿Clarito? Sencillo y fácil. Entonces ese es tu drama. Y por eso copias cosas. Por ejemplo, copias ideas, programaciones y estás fiel a esas programaciones. Por ejemplo, cáncer, por ejemplo. Para que te das una idea también de la enfermedad, es ser fiel. Por ejemplo, es cigarro, también es ser fiel a la tribu. Tú sigues programaciones, nada más. ¿Y quién sigue programaciones? Un robot, nada más. Entonces el ego es un robot, eso es un constructo o una construcción para encerrar eso que tú en realidad eres. Entonces, mientras tú estás en una actividad, a través de tus pensamientos, mantienes encerrado tu alma. Y por eso solo puedes vivir 4 años, hoy en día seguramente más temprano, porque después
nace el personaje. Tú no naces con el personaje. El personaje fue formado. Y cuando observas, tú aprendes a caminar y a hablar sin el personaje. Entonces el personaje no es necesario. Es una herramienta para alguien que quiere usarte. Esa es otra cosa. Pero no sirve para que tú puedas jugar. Lo contrario, en el momento que toma el mando el ego a través de condicionamientos externos, ya encierras el alma y todo lo que estás haciendo no sirve para nada. Absolutamente nada, porque solo el ser puede manifestar y hacer una intención ahí. Pero ¿qué debo hacer yo? Nada. Nada de nada. Y no saber nada, porque en el momento que busco otra vez conocimiento, me orienta otra vez afuera. Otra vez estoy creyendo algo que tengo que lograr en la ilusión. En la ilusión no tienes que lograr nada, solo te tienes que jugar como un niño. Es la única función que estamos aquí, jugando. No hay nada, otra cosa que hacer. Dinero, pareja, todas esas realmente tonterías fueron implementadas para que tú te distraes. Obsérvalo. Y no me crees. Pero te vas a dar cuenta que vives una vida infeliz. Entonces, ¿por qué? Y si no sientes la infelicidad, estás bien distraído, pero no estás feliz. Porque necesitas la distracción constantemente. Y si no la tienes, te vas a dar cuenta, uy, ¿qué pasa? Por eso lo hacemos realmente en los retiros, no solamente el ayuno, vamos a decir, de la comida y del líquido, también hacemos el ayuno de la palabra y el ayuno de actividad, para darte cuenta que eres, para que realmente tienes que darte cuenta que no eres. Porque la ilusión quiere llegar a algo que ya es. ¿Qué significa eso? Una tontería. Pero eso te han programado. Tienes que llegar con tu ego a eso que tú ya eres. No vas a llegar, yo nunca ahí. Ese es el truco. Y mientras que tú te ocupas llegar a algo que no puedes llegar y que ya eres, mantienes vivo esto que tú no eres. Y por eso haces ahí en tu bucle regresando, dando de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No sabes, a lo mejor has vivido millones de años. O millones de vidas, más bien. No sabes. Estás repitiendo y no haces nada. Y es duro de escuchar, pero estoy invitando a observar. Yo no tengo idea, pero entonces solo puedo observar en qué grado sigo una procrastinación ajena, en qué momento sigo haciendo algo que no sirve para nada. Y realmente tú puedes observar, nada sirve que tú estás haciendo. Tú crees que te sirve, pero en el momento que crees, mantienes vivo el ego y automáticamente ya no sirve. ¿Ves qué tan profundo está la trampa? Por eso está tan difícil no hacer nada. Quédate quieto y observa. No hagas nada. Y en ese momento llega lo que es la intención del ser. Eso se llama hacer. Un hacer desinteresado. Pero tu ego siempre tiene un interés. Algo. Pero muchos piensan, no, yo estoy sirviendo a... No tienes que jugar el papel del Salvador. Porque en ese momento juegas otra vez un papel. Otra vez estás enredado. Pero esos son los papeles más comunes. Víctima, victimario o el Salvador. Eso bailas tu vida haciéndolo. Pero mientras lo haces, ¿quién lo hace? Eso que tú no eres. Otra vez mantienes vivo el carcelero de tu alma. ¿Cuál sería entonces para ti el sentido de volver aquí? ¿Por qué quiere volver nuestra alma, nuestro espíritu a encarnar tantos cientos de vidas si siempre hacemos lo mismo? Porque aquí es la única forma donde te puedes liberar. ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos? O sea, no hacer absolutamente nada, mantenernos como cuando éramos niños, eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Así es, por eso tú puedes ver, un niño tiene todavía la conexión. Un niño no se puede en realidad lastimar. Vamos a decir un bebé. El niño ya no, porque el niño agarra otra vez los hábitos de los papás y la mamá es encima. Porque se ha observado en los mamás verdaderas que no son mamás que son indiferentes. Quiere decir, son desinteresados a su bebé.
En ese momento, aquí el bebé puede jugar y explorar y no agarra inmediatamente los miedos y las preocupaciones y las ideas, las traumas de mamá. La mamá no debe existir, la palabra y su forma de comportar, porque en ese momento el ser está usando el cuerpo. De eso se trata. Entonces, cuando el ser usa el cuerpo, sabe qué hacer. Tú no puedes saberlo. Y tú no tienes que saberlo. Es lo más bonito. No tienes que buscar un camino. Entonces, aquí estamos en una trampa. Alguien nos mantiene en una trampa, porque aquí solo vivo 4 años. Entonces, ¿qué sentido tiene venir acá si solo vivo 4 años? No tiene ningún sentido. Tiene un sentido para alguien que quiere que yo sea ignorante. Entonces yo sirvo para alguien. Eso no te das cuenta porque crees que eres un personaje, depende de un camino espiritual, depende de 1000 cosas para que tú otra vez estás en una idea. Lo bonito es, no tienes que saber que estoy realmente hablando. Cuando tú una vez no haces nada, escuchas más bien que a tu llamado interno, a tu ser. Y por eso no debes tener ningún interés en lo que estás haciendo. Ninguno. Totalmente indiferente, totalmente desinteresado. Eso es amor. Por eso la mamá no puede amar a su hijo. Imposible. Es obvio. La mamá es mendigo de amor. Entonces, ¿qué amor puede dar? Solo puede dar un amor que ella aprendió. Entonces tú aplicas un amor. Y ese es un amor condicional. Yo te doy, tú me das. Es negocio. Así fuiste formado y programado. Por eso tienes un interés en lo que estás haciendo. Tienes un interés en tus hijos, porque son mis hijos. Sois mi pareja. Mi. Mi es ego, obvio. Y solo tienes un interés en eso. Y ahí no hay amor. Por eso todo que tú haces con tu personaje no sirve porque no es amor que estás haciendo. Entonces todo que no es a base de un amor no sirve para nada. Solo hace daño, obviamente. Porque tú haces algo con un interés, entonces es egoico, entonces genera más egoísmo en el mundo. Tú tienes que ver, cuando observas el mundo, eso lo hemos creado, así es. Pero inconscientemente, porque creemos que el humano es malo y todo eso, a veces es puro enredo de personajes de robots. Los robots programados ajenamente generan ese mundo, porque el ser que tú eres no puede engañar al otro, no puede mentir, no puede ser violento, porque sabe el otro soy yo, entonces ¿cómo voy a hacer daño al otro? Es imposible. Entonces, toda la agresión, todo eso que está en ti, ese no es tuyo. Ese no es de tu ser. Esos son condicionamientos ajenos. Tú tienes que ver, tú tienes que preguntarte, ¿por qué tengo rabia? ¿De dónde viene la rabia? No es del ser. La rabia que has copiado de mamá y papá. ¿Y por qué has copiado de mamá y papá? Buscando amor. Ser fiel a mamá y papá. Mamá, me das atención, no te da atención, entonces empiezas a copiar a ellos para llamar la atención. Puedo ser igual como ustedes. Infelices. Y por eso estás ahorita tú una copia de otros y por eso estás infeliz. Es claro. Y buscas en todo felicidad, más bien distracción en todo. Clarito, sencillo y fácil de comprender que llevas una vida que no es muy bonito. Y todos lo saben. Y eso es realmente, cuando observas neutralmente, locura. Yo repito todos los días lo mismo y espero un cambio. Eso se llama locura. Entonces tú piensas, el mundo está loco, pero porque tú participas a esa locura. Uno que no está loco, pues muchas veces me he preguntado, yo estoy loco, aquí un mundo completamente enredado y no saben qué están haciendo. ¿Soy yo el loco o está el mundo loco? Entonces ahí observo, yo estoy bien conmigo. Aquí veo puros mendigos, entonces ¿qué está pasando? Bueno, este es el problema de ellos. Pero no me voy a enganchar a los locos.
Pero la gente quiere enganchar a los locos. Bueno, ahí te sigues a la manada, pero ¿a dónde te lleva la manada? Ni sabes a dónde te lleva. Normalmente te lleva rectito al matadero. No sigues a nada, a nadie, ni no sigues ninguna idea, nada de nada. Otra vez te orientas afuera. Realmente simple y fácil. ¿Estamos bien? Comprendiendo que son robots. Comprendiendo que son mendigos de amor. Comprendiendo que en el ego no hay nada, una solución. No tienen que estar de acuerdo, porque quien no está de acuerdo, el que tú no eres, observa, siempre observando, porque ahí la traba es rapidito. Y tú no tienes que saber absolutamente nada, es lo bonito. Y no tienes que lograr nada, ese es un alivio en realidad, porque tú tienes en tu cabeza, tengo que hacer esto. No tienes que hacer nada. Y no tienes que lograr nada ahí. ¿Cómo vas a lograr algo en la ilusión? ¿Para qué sirve eso? ¿Quién quiere lograr? ¿Quién quiere un título? Otra clasificación. ¿Listo? ¿Claro? Ahí estamos bien. Entonces ahí podemos observar el inicio también que ustedes quieren saber de su adicción. ¿Por qué el ser, sabiendo que tomando nuevamente un nuevo cuerpo, o sea, cuando uno va a encarnar, después de los 4 añitos, nuevamente un proceso de condicionamiento, ¿por qué decide volver una y otra vez para vivir continuamente esa ilusión? Bueno, él viene aquí diciendo, observa, ¿qué hacen los niños? Quieren despertar a los dormidos, pero los dormidos duermen después los demás. El punto es, aquí estás en una trampa, entonces el ser que está nace aquí y sabe aquí es la única forma donde yo me puedo liberar, porque afuera no tengo nada, no tengo una herramienta en mis manos. Y para que tú entregas la herramienta al sistema, ¿quién es el ego? El ego es sirviente del sistema, nada más, es programable ahí. Entonces, por eso digo, eso lo vives 4 años. Entonces, el bebé observa, todos mamás y papás me dicen, tengo una maestra enfrente. ¿Qué significa eso? Calladito, observador, nada más, pero no. ¿Qué hago? Formando una copia mía. Tengo que educar, tengo que formar. Entonces ya perdiste, no entendiste que eres un discípulo. Y eso es el problema. Si los papás realmente comprenderían que son realmente discípulos, ellos están enredados. Y ellos tienen que aprender de un maestro y no transformar de un maestro a un discípulo otra vez, a un adicto, un mendigo de amor y todo eso. Entonces ahí está el problema. Tú solo puedes liberarte aquí y esa es la trampa. Y por eso tanto esfuerzo del sistema para dormirte. Las vacunas, confrontando enfrente a 2 robots y después el sistema educativo. Todo eso es para dormirte y ponerte una capa físicamente, emocionalmente, que tú no puedes salir de ahí. Esa es solo una herramienta para manipular y mantenerte ignorante. Porque aquí puedes liberarte. Y por eso solo debe existir procreación entre 2 despiertos, no en 2 dormidos. 2 dormidos van a formar otro dormido. Importante. 2 esclavos forman otro esclavo. 2 robots van a formar otro robot. 2 adictos forman otro adicto. Entonces, primero, eso se llama responsabilidad parental o de los papás. No transmitir sus traumas. Tú has transmitido, si tienes hijos, todos tus traumas a ellos y tú puedes verlo en ellos. Ellos tienen traumas. Pero no es culpa ahorita de eso, sino comprender, estoy ahorita con esa rabia, pero ¿de dónde viene esa rabia? Estoy copiando a mamá. ¿Y por qué estoy copiando a mamá? Estoy todavía buscando amor. ¿Qué enredo me estoy metiendo? Ya paro el búsqueda de amor, se elimina todo. Si eliminas la causa, no hay un efecto. El efecto de rabia es tu búsqueda de amor inconscientemente copiando a mamá. Si tú paras esa búsqueda de amor,
Se elimina todo. No tienes que hacer como una cebolla quitando capas. ¿Pero quién quita capas? El ego. Otra vez estás en lo mismo. Tú no puedes sanarte. Solo deja que no eres echado. No tienes que hacer más. Porque eso que es el ego, eliminando el ego, no funciona. Ese es el gran engaño que te están vendiendo. Y por eso yo no veo ningún ego liberado. Sentado sobre un cojín meditando 10 horas y al final mueres, te cansa. Entonces, ¿qué pasó? No sirvió nada. Porque no has llegado a la causa, tu inconsciencia de buscar amor. Distraerte puedes hacer de 1000 formas. Y los más vulnerables para distraerse son religiosos y espirituales. Porque se creen cualquier cosa. Le dices tuk tuk y se creen y chao. Y por eso son mucho más fácil de manipular que otros. Que a lo menos buscan un poquito en el razonamiento. Has dicho antes que realmente para tener unas relaciones tendríamos que estar despiertos. ¿Puedes describirnos qué es para ti una persona que esté despierta? ¿Cómo? Cuando yo no quiero nada del otro. Eso es despierto. Despierto es cuando no quiere nada de otra persona, ¿no? ¿Cuánto piensas que puede haber personas despiertas aquí, en proporción? Bueno, eso de estudios que hubo, 0.00. Está hablando de terminar la raza humana, ¿no? Porque si solamente se pueden juntar aquellos, ese ser cúbico. Y no importa. El punto es, si solo... No importa. Pues, si quieres creer el cuento de la Biblia, Adam y Eva solo eran 2 y chao. Si sobreviven 2 y empiezan realmente con una progresión consciente, ahí empieza realmente el cambio de la humanidad. Otra forma, todo el resto que te venden del cambio de la humanidad es bobada. ¿Cómo va a cambiar alguien si lleva su carga de emociones atrás? Se puede distraer, pero si no ha comprendido que no es, va a transmitir otra vez. Porque yo lo estoy observando a todos que quieren hacer algo alternativo y cuando lo observas, habla exactamente lo mismo como su mamá habló con él, entonces está repitiendo la película. No ha comprendido su inconsciencia de búsqueda de amor. Entonces, ¿dónde va a romperse algo? Va a seguir la cadena. Por eso, solamente cuando estás bien, debe existir progresión. Y la progresión es diferente de sexo. Sexo no debe existir, pero el problema es la sexualidad es muy corrompida y muy lavado el coco. Porque tú buscas en la sexualidad, ¿qué? Amor. Entonces, ¿qué sirve? Manteniendo otro mendigo de amor vivo y otra vez confusión. Sexo, o vamos a decir la procreación, solo debe ser una procreación cuando tengo la intención de procrear. Dar un espacio para otro ser. ¿Y quién lo tiene? Nadie. Entonces no sirve nada que están haciendo. Pues es puro enredo. Pura inconsciencia. Y es a propósito, te mantienen ahí, pues tú puedes ver esa manipulación, esa herramienta en todos los aspectos. Y todos los que están ahí, su sexualidad tántrica o no sé qué bobada. Otra vez el ego, otra vez buscando un placer ahí. ¿Qué bobada es eso? Procreación es dar espacio, sexualidad es algo apegado a tu cuerpo. Tú quieres un placer, pero ¿por qué quieres un placer? Porque vives en desdicha. Obvio. Y es en todos aspectos. Si tú estás pleno, ¿para qué necesitas un placer? Si tú estás bien, ¿para qué buscas felicidad? Estoy plena de felicidad, ¿para qué busco una distracción? Observan su confusión. Y no juzgar ni a sí, ni a sus papás, ni nada, porque ¿quién está juzgando? Otra vez el personaje, otra vez estás metido. Realmente la verdadera compasión es otra cosa. Tienes que darte cuenta, verdadera compasión es también con el sistema. Diciendo, bueno, listo, comprendí ahorita algo, gracias por todo que ha pasado, chao. Y listo, no engancharse.
Tienes que tener compasión con todos que te están manipulando. Eso es amor. Si tengo ahorita diciendo ellos me hacen, ya está, otra vez en el ego, otra vez estoy molesta, otra vez en un mismo donde me quieren tener. En mi carcelero. ¿No crees que requiere de un trabajo el hecho de desapegarse de tu personaje? Es decir, yo creo que una persona de 40, 50 años que lleva siempre los mismos malos hábitos, yo pienso que es muy difícil de que de un día para otro el punto es... tú despiertes, es decir, y por eso yo pienso que la meditación y herramientas que... ¿Dónde estás con la meditación? Bueno, yo pienso que cuando... El punto es que piensas, ese es el problema. Cuando miro un poco para atrás, pues yo veo que he progresado a nivel personal, a nivel... Avanzado con el ego. ¿Dónde estás? Pero yo quiero decir... Yo entiendo, pero ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Pero si una persona se vuelve más pacífica, más tolerante, eso es bueno para mí y para los que conviven conmigo. Es una manera de evolucionar, ¿no? Bueno, ¿dónde estás? ¿Quién cree que es mejor? Lo peor que puede pasar un ego feliz. Porque en el ego feliz, ahí está manteniendo el vivo el carcelero. Tú tienes que observar tus trampas. Te dan una meditación, uy, me siento mejor. ¿Quién se siente mejor? Para llegar a ese estado de liberación y estar conectado con tu ser, ¿tú crees que de un día para otro se llega sin hacer ningún esfuerzo? Así es. ¿Sí? Porque solo con observar. Así es. El esfuerzo Tienes que estar observando cada día. Así es. Y ese observar es como contemplación, o sea... Y así, pero no con una intención. Si tienes tú... Tienes que dedicar un tiempo, un trabajo, entre comillas. Bueno, sí, el problema es quién se siente sobre el cojín. ¿Y quién espera sentado algo sobre el cojín? Eso lo mantienes vivo. Y eso es el problema. Esas son las trampas. La verdadera meditación es llegar a la causa, no distraerse. Y la gran parte de las meditaciones son autohipnotizar. Tú estás en la meditación, uy, me siento tan feliz, y después estás en la misma miércoles. Entonces, ¿ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada. Y esas son las trampas. Aquí afuera, si tú tienes que comprender, si hay algo que te libera, no sería permitido. Ni un libro que te va a liberar. Nada te va a liberar. Ninguna técnica, porque una técnica forma dependencia. ¿Y quién hace la técnica? El ego personaje. Y mantienes vivo eso que no eres. Entonces la única forma es retroceder. Por eso tú piensas que es una técnica no hacer, pero para hacer algo, eso es una técnica. Pero quédate quieto. Como un niño. Niño es un niño observador. Tú aprendiste a caminar y hablar no a través de una escuela o algo, a través de una observación. Tú observas cómo hablan, así funciona el juego de eso, observar. Entonces observa en qué momento te has enredado, sin juzgar nada. Uy, estoy otra vez tomando un papel, pero necesitas esa observación, y observar, no analizar. Porque analizar es otra vez tener una idea en la cabeza y comparas y estás otra vez frito. Observar, esa es una posición neutral y lo ves neutralmente, sin emoción. Porque lo ves emocionalmente, ¿quién lo ve la emoción? Otra vez el personaje, y otra vez no estás observando. Porque lo que estás observando no tiene ninguna importancia, solo te sirve para darte cuenta de tu enredo. ¿En qué momento estás enganchándote a la ilusión? Pero necesitas eso. Si no, ¿cómo? Si tú corres ahorita en tu rueda de hámster y ves una escalera enfrente, uy, me estoy subiendo, iluminándome, estás corriendo en una rueda. Como loquito ahí moviendo y solamente cuando te paras estás observando, uy, estoy en lo mismo de siempre, ¿qué estoy haciendo? Nada, no hagas nada, nada de nada. Y eso es lo difícil. No tienes que salvar a nadie, no tienes que ayudar a nadie. A un sentido sí que habrá el estar aquí, ¿no? El estar aquí en el planeta quizás es para ayudarnos, como por ejemplo tú con tus charlas o conferencias estás de alguna manera ayudando también a...
Sí, pero solamente porque no me importan. Y no espero el resultado. Si tengo un interés y tú quieres salvar a alguien a base de que yo quiero jugar el papel del salvador y ya estás otra vez enredado. Tú quieres sanar a alguien, no vas a sanar. Lo contrario, lo estás enredando más. Eso lo vemos ahorita poco a poco metido más. Más o menos claro que no tienen que hacer nada. Sí. Los papás que quieren educar a su hijo de otra manera todavía no están actuando como el ego también, ¿no? Porque saben que a los 6 años Sí, pues eso no sirve. le van a llevar a su hijo a la escuela, ¿no? Bueno, también aquí el método Waldorf tampoco sirve. Estás educando. Vale. Estás formando a alguien que es un robot. La liberación es otra cosa. Mientras estás en un sistema o sigues instrucciones, ¿quién sigue instrucciones? Ego. No, tú tienes que ver, tenemos que regresar a comunidades. En una comunidad no existe mamá y papá, no existe realmente pertenencia, no existe todo eso. Y tú tienes que ver cuando tú das luz en la naturaleza y no registras tu niño. Chao. Y entonces ya no pasa nada. El sistema solo puede agarrar niños y obligarte porque tú lo has vendido tus hijos. Pero tú vendes tus hijos a través del nombre. Ese es otro entendido del sistema para usarte completamente. Tú usas un nombre que no es tuyo, porque el nombre que tú tienes lleva un registro. Quiere decir, tus papás han vendido el nombre al sistema. Entonces el nombre pertenece al sistema. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, si tú usas algo que no es tuyo, ¿qué haces? Violas el derecho de autor. Por eso se llaman autoridades. Tú violas un derecho de autor, en ese momento haces un delito. En el momento que usas algo que no es tuyo, te pueden multar, poner impuestos, te pueden quitar tu silla, pueden hacer que le pega la gana porque tú le das el permiso a través del delito que tú haces. Simple y fácil, un truco barato, pero funciona muy bien. Por eso, aunque he escrito un libro, pero es más un conversatorio porque me han dicho, yo quiero saber o quiero que otros sepan lo mismo. Entonces el título es No soy Marcos. No soy eso. Entonces, ¿cómo voy a agarrar una identificación de algo que no soy? No soy ese cuerpo. Entonces, ¿cómo esas ideas? Pero eso es el sistema para que tú te identifiques con alguien que no eres y automáticamente te pones, úsame. Así lo haces tú. Por eso, ¿qué hace el policía? Lo primero que pide, haz un delito. Muéstrame tu identificación. Y tú muestras libremente y haces un delito. Si tú dices no pueden hacer nada. No pueden tocarte, no pueden llevarte, no pueden hacer nada. Porque necesitan que tú haces un delito. Pero tú tienes miedo. Y por eso, ahí viene el problema del sistema. Pero tú tienes que conocer bien el sistema. Si yo todavía veo ciertas sombras en mí, entonces todavía no estoy listo. Pero voy a tener varios hijos todavía, porque no voy a tirar la toalla rápido. Entonces, llevo todavía unos buenos años. Pues calculo más o menos, llevo unos 10 a 20% de mi vida. Entonces el resto me falta por delante. Porque cuando has comprendido cómo funciona tu cuerpo, aquí no hay una fecha de caducidad porque todo se tiene que deshacer, pero el principal fecha de caducidad pones tú. Entonces yo no voy a poner nada. El ego no va a poner fecha, sino el ser va a decir, bueno, ya la terminamos de usar y entonces ahorita me tiro la toalla. Chao. Pero no a través de una programación. ¿Listo? ¿Claro? Bueno.